al Señor. Tome su asiento en esta mañana y abra su Biblia ahí en Hechos capítulo 1. Seguimos con el Espíritu Santo. Aleluya. Hechos capítulo 1. Cuando esté ahí, nos indica con un amén. Dígale a su hermano: el poder de hablar en lenguas. Aleluya. Estamos ahí. ¿Conocemos Hechos capítulo 1? ¿Sabemos de lo que Hechos capítulo 1 nos habla? En Hechos capítulo 1 del versículo 1 al 3 dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos. ¿Por quién? A los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles de qué iglesia. El reino de Dios. No podemos hablar del Espíritu Santo y separar el reino de Dios. No se puede. No se puede. Y Dios me dijo: eso es lo que quieres escribir, está bien, pero primero tienes que establecer que no puedes separar el reino de Dios y el Espíritu Santo. Y me llevó a esta misma escritura, que la había leído, pero Dios me tuvo que enseñar, porque te quiero traer el poder de hablar en lenguas. Pero no puedo empezar a hablarte del poder en hablar en lenguas sin hablarte de por qué hablamos en otras lenguas. Jesús empezó a hablar de qué? Del reino de Dios. Entonces, en esta porción de la escritura nos podemos dar cuenta cuál es la intención, cuál es el deseo, cuál es el objetivo de Dios sobre la faz de la tierra en esta porción de las escrituras. ¿A cuál es su qué? Su intención. ¿A cuál es su deseo? ¿Y a cuál es su objetivo aquí en la tierra? Dios tiene un objetivo, tiene una intención y tiene un deseo para la tierra. Y aquí en estos versículos nos damos cuenta cuál es su intención, cuál es su deseo, cuál es su objetivo para la tierra. Y sabemos, iglesia, que Jesús murió y resucitó, pero después de eso, como les dije la semana pasada, tuvo que ir ante el Padre para pedirle autorización de tomar un plazo de 40 días libres de estar en el trono, para venir y descender a la tierra. ¿Para qué? Para hablar acerca del reino de Dios con sus discípulos, porque se dio cuenta: estos hombres, aunque estuvieron conmigo 3 años, todavía no están listos. Aunque vieron milagros, prodigios, maravillas y escucharon mis enseñanzas, y yo fui el que les revelé los misterios de las parábolas que los demás no podían entender, todavía me estoy dando cuenta que no están listos para extender el reino de los cielos sobre la faz de la tierra. Así que Él tiene que descender y empieza la universidad apostólica. Y les dije, iglesia, que la única manera como Dios te puede admitir a esa universidad es que Él se te tiene que presentar vivo y tiene que dejar una marca y una huella. Cierra la puerta, por favor, mi hermano Leo. Te tiene que dejar una huella plantada en tu vida, donde jamás vas a dudar que si Él vive o no vive, que si es el verdadero o no es verdadero. Él tiene que dejar una marca y una huella. Y si Él jamás la ha dejado, pídesela: Señor,
Yo quiero que tú me reveles que tú verdaderamente vives. Y Él se va a revelar. Él se te va a presentar vivo. Entonces empieza a hablar acerca del reino de Dios. Y tiene una clase, les dije, rigurosa y exhaustiva de todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Todo lo que ellos tenían que saber, Jesús se los mostró. Le tomó 40 días para que ellos pudieran comprender cuál era su mandamiento, cuál era la misión que Él estaba dejando en las manos de ellos, cuál era ese gran mandato. Porque Jesús nos está diciendo lo que Él vino a hacer a la tierra. Jesús no solamente vino a morir en la cruz, porque pensamos que solamente eso hizo, sino que Jesús vino a establecer algo que se llama reino de Dios. Y por eso cuando se les presenta, empieza hablándoles acerca del reino nuevamente. Jesús fue el primero que empezó a enseñar acerca de este reino, pero no fue el primero en profetizar del reino. Pero fue el primero que empezó a enseñar. Así es el reino de los cielos es semejante. Así es el reino en el cielo, en el reino, así se hacen las cosas. Jesús fue el primero en que empezó a enseñar eso. ¿Por qué? Porque Él conocía, Él conoce el corazón, el plan, el deseo, la intención de Dios aquí en la tierra. Y en esta mañana yo quiero que usted se vaya sabiendo cuál es el plan de Dios sobre la faz de la tierra. Si ahorita yo me pusiese a preguntarle a cada uno de ustedes cuál es el plan de Dios, cada quien me va a dar una diferente respuesta a lo que creemos que es el plan de Dios. Pero el plan de Dios es simple y sencillamente extender su reino. El reino que el hombre le robó en el huerto del Edén. Ese reino Él viene a restablecerlo sobre la faz de la tierra. Y eso fue lo que Jesús hizo. El hombre conocido como Juan el Bautista, el hombre que vino a preparar el camino, el hombre que vino a romper la tierra, el hombre que vino a abrir el camino. Su primer mensaje, ¿cuál era? En Mateo 3, del 1 al 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablando de quién, de Jesús, pero diciéndonos que Jesús no viene solo, sino que Él viene para establecer el reino. Jesús no vino solo, Jesús vino con el mandato de poder establecer su reino. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya está entre nosotros, porque ya está caminando. Él sabía que venía a establecer el reino. Él lo sabía. La pregunta es: ¿de a cuál reino estaba hablando Juan el Bautista? ¿Cuál era el reino? Iglesia, si usted lee Efesios, el apóstol Pablo nos dice: para nosotros tener un fundamento, tiene que estar escrito por los apóstoles y los profetas, para llegar a un fundamento. Y eso voy a hablar la próxima vez que hable de esto, del fundamento de hablar en otras lenguas. Pero hubo un hombre a quien Dios le reveló este reino. Se llamaba Daniel. Y la Biblia nos dice que había un rey llamado Nabucodonosor, a quien Dios le reveló en un sueño su reino. Pero la Biblia dice en Daniel capítulo 2 que cuando este rey sueña ese sueño, dice la Biblia que turbó su corazón, se le fue el sueño y empezó a pedirle a todo mundo que le dieran la interpretación del sueño. Y cuando vinieron los magos, los astrólogos, los adivinos, los brujos, le dijeron: te podemos dar la interpretación del sueño, solamente cuéntanos el sueño. Y Nabucodonosor dijo: lo he olvidado. Y los brujos dijeron: nadie nos ha pedido eso.
No te podemos interpretar un sueño que no nos puedes decir, que se te ha olvidado. Es imposible. Solamente los dioses te pueden decir lo que soñaste y la interpretación de lo que soñaste. Y Dios levanta a este profeta llamado Daniel. Cuando Daniel recibe la noticia que van a matar a todos por no poderle interpretar el sueño a Nabucodonosor, él empieza a buscar a Dios y se une con sus 3 amigos. Y dice la Biblia que Dios le reveló en una visión de la noche lo que Nabucodonosor soñó y la interpretación del sueño. Y va con el rey. Le dice: rey, no mates a ningún brujo, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de los Walter Mercados, de la hierbera que te lee las cartas. Ten misericordia de ella. La que te lee la mano, ten misericordia de ella. Y le empieza a decir: tuviste un sueño, y en ese sueño tuviste una gran imagen. Esa imagen eres tú. Y le dice: viste su cabeza de oro, representando tu reino. Dios te ha hecho rey de reyes, pero fue Dios quien te hizo rey de reyes. Y le empieza a decir: pero después el pecho y los brazos los vistes de plata. Ese es el reino que te va a remover a ti, pero es un reino inferior al tuyo, por eso es de plata. Ese es el reino de los Medo y los persias. Y después vistes que su cintura, su vientre, sus muslos son de bronce. Ese es otro reino inferior al reino de los medos y los persias, llamado el reino de Grecia. Ese va a venir y va a remover a los medos y a los persas. Y luego vistes que sus piernas eran de hierro. Ese es otro reino inferior al de Grecia. Ese es el reino de Roma, que va a venir a destruir y a remover el reino de Grecia. Y después vistes que los pies eran de hierro con barro cocido, mixteados. Ese es otro reino. Un reino que va a ser un reino dividido. Por eso lo ves que está mezclado con hierro y con barro cocido. Ese reino en parte es fuerte, pero en parte es débil. Y luego vistes que del monte se levantó una piedra que no fue cortada con manos humanas. Y esa piedra vino y destruyó toda la imagen, destruyó todos los reinos. Esa piedra es un reino que Dios va a establecer, que jamás nadie lo va a poder destruir. Y va a mandar y va a comandar y va a reinar por los siglos de los siglos. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de Jesús, la piedra que fue removida del monte, el monte del Señor, el monte de Sion, el monte donde la casa de Jehová ha sido establecida. Dice: de allí fue arrancada esa piedra que vino a destruir todo otro reino. ¿Para qué? Para establecer su reino, un reino inconmovible, un reino que no tiene fin, un reino que viene para gobernar, para establecer y para quedarse. De ese reino es el reino de Jesús. Y un hombre empezó a profetizarlo 400 años antes de que Jesús viniera a la tierra. Él vio el reino. Y ahora viene la piedra en forma de hombre, con el mismo plan, con el mismo propósito: establecer ese reino indestructible, establecer ese reino inconmovible, establecer ese reino que es por los siglos de los siglos. Ese es el reino de ¿quién? El reino de Dios. Por eso, una vez que Jesús regresó del desierto, después de haber ayunado 40 días, cuando regresó del desierto,
Él vino con un mensaje. Y el mensaje de él fue, comenzó en Mateo 4:17, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que Jesús vino a hacer, a establecer ese reino de cual se profetizó en Daniel capítulo 2. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Pero hay algo más, sino que Él vino a establecerlo, pero nos dio a nosotros la tarea, el mandato, la comisión de seguir extendiendo este reino. Eso fue lo que a nosotros nos dejó. Eso es lo que a nosotros nos toca. Establecer el reino ya lo hizo Él. Ahora nos toca extender este reino. Extender este reino. Antes de que Él se fuera, en Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos 16:15 les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En Lucas 24 del 46 al 47 dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese es el plan, esa es la intención, ese es el deseo de Dios aquí en la tierra. Se los presenta a los apóstoles. En 40 días les da la clase del reino de Dios. Los apóstoles se sienten listos. Ok, ya entendí que tenemos que ir y predicar. Ya entendí que tenemos que ir y meternos en todo lugar, empezando desde Jerusalén, para predicar que tú muriste, resucitaste y que hay perdón de pecados, hay salvación en ti. Y Jesús les dijo: hey, antes de que se me vayan, necesito que vayan y esperen a otro que va a venir, para que luego puedan correr. Pero necesito que se esperen al que yo voy a enviar. Y nos sigue diciendo en el mismo Hechos capítulo 1 del 4 al 5: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero luego les dice en el versículo 8: pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, o hasta los confines de la tierra. Antes de que se me arranquen, ya conocen mi plan, ya conocen el deseo de Dios, pero no pueden irse solos. Necesitan al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, Él no viene solo, Él viene con poder. Eso es lo que necesito que obtengan antes de arrancarse para predicar, para que sean efectivos, para que puedan extender los confines del reino de Dios. Las fronteras del reino de Dios necesitan poder. No pueden solos. No solamente es suficiente con el Espíritu Santo, Él tiene que impartir el poder para que ustedes puedan seguir extendiendo este reino. Por eso les habla del reino y luego del Espíritu, porque el mismo mandato de Jesús acerca del reino es lo mismo que el Espíritu Santo viene a hacer. Viene a empoderarte para seguir extendiendo el reino. Y si no has tenido esa mentalidad
por falta de conocimiento. En esta mañana Dios te lo entrega. Esa es la razón del Espíritu Santo en tu vida. Esa es la razón del poder que Dios te ha entregado. ¿Para qué? Para que sigas extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Diga conmigo: poder. Dios conquista ¿con qué? Les dije, con poder. ¿Y reina con qué? Con autoridad. ¿O gobierna con qué? Con autoridad. Pero conquista con poder. Pero no es cualquier poder, les dije. Les dije que hay 9 diferentes palabras en el griego cuando hablamos de poder. Pero del poder que él está hablando es dunamis. Necesitan el poder dunamis para poder conquistar, para poder extender el reino. Ese poder dunamis es el que te da el poder para poder hacer milagros, señales y maravillas. ¿Por qué? Porque la gente de allá afuera está esperando eso de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo nos dijo, se los dije en 1 Corintios 4:20: el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del poder de Dios para venir y tomar otra vez lo que un día se perdió. Pero se necesita el poder que viene por medio del Espíritu Santo. Diga conmigo nuevamente: dunamis. Ese es el mismo poder con el cual Juan el Bautista pudo venir a abrir el camino. Es el mismo poder. El mismo poder que viene sobre nosotros cuando tenemos eso en mente de extender el reino de Dios. Eso es lo mismo que vino sobre Juan el Bautista para abrir el camino. En Lucas capítulo 1 versículo 15 al 17, cuando el ángel Gabriel está hablando con el papá de Juan el Bautista, llamado Zacarías, le empieza a decir y a testificar lo que este niño iba a ser. Y le empieza a decir: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y luego le dice: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Ese poder es dunamis. Dios tuvo que impartir dunamis en el hombre que iba a abrir el camino para que se estableciera el reino de Dios. Ese es el poder que conquista. Ese es el poder que atrapa los corazones de los hombres. Ese es el poder que puede hacer que aún el más pecador se rinda a los pies de Cristo. Ese es el poder para conquistar ciudades. Ese es el poder que mi Padre espiritual corre con ese poder y conquista naciones. Ese es el poder dunamis. Jesús corrió con este poder. Jesús no empezó sin antes recibir este poder. Él no empezó a hablar, Él no se manifestó. Aún aunque sus hermanos le decían: tú haces estas obras en lo oculto. Léalo en Juan capítulo 7. Haces estas obras en lo oculto, ¿por qué no te manifiestas? Jesús diciéndoles: todavía no ha llegado mi tiempo. Tengo el poder de hacer milagros, de resucitar muertos, de libertar cautivos, de sanar enfermos, pero todavía no ha llegado mi tiempo. 30 años caminando de esa manera, 30 años con el poder de Dios para hacerlo, pero Dios le dijo: todavía no es tu tiempo. Todavía no es tu tiempo. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que entender cuándo es mi tiempo y cuándo no es mi tiempo. Y es mejor esperarte para confirmar si es el tiempo de Dios
que irte antes de que sea tu tiempo. Es peligroso manifestarte antes de tiempo, porque lo que el tiempo y el proceso va a hacer es que te va a dar carácter. Vas a poder cuidar tu vida, porque vas a darte cuenta que no todo se trata de esto. No se trata de venir y apantallar, como muchos de nosotros. Venimos y apantallamos que somos cristianos, pero allá afuera es lo que apantalla a Dios. Aquí no apantallamos a Dios. Tal vez al hermano que no tiene discernimiento de espíritus y no sabe discernir si eres cristiano o no, entonces lo haces tonto. Pero al que tiene discernimiento sabe, este no es oveja, este es cabra. ¿Me está siguiendo, iglesia? Eso es lo que el tiempo hace. Tienes carácter y forma amor en ti. Cuando no tienes amor, no tienes ninguna potestad de decir que eres hijo de Dios, porque te falta el amor. No puedes decir que sirves a un Dios de amor y tú mismo no tienes amor. ¿Cuál es tu Dios? Porque mi Dios es un Dios de amor y de misericordia. Pero cuando te la pasas condenando a todo mundo, hablando de todo mundo, hablando de todo, ¿qué tipo de Dios sirves? Porque ese no es mi Dios. Mi Dios es amor. Y si no demuestras amor y misericordia, ¿quién es tu Dios? Eso es lo que el tiempo te hace. Profecías han venido a mi vida. Irás de nación en nación. Gloria a Dios. Pero yo sé que todavía no es mi tiempo. ¿Por qué? Tengo que crecer aún más. Tengo que madurar aún más. Me tengo que perfeccionar aún más. Porque yo no sé si Dios me envía a Europa, si me voy a desconvertir. No lo sé. Pero necesito que formar ese carácter de integridad dentro de mí, donde aunque no tenga nadie a mi alrededor, puedo ser cristiano a solas y puedo ser cristiano dentro de la iglesia. Necesitamos eso, iglesia. Jesús esperó su tiempo y él supo cuando llegó su tiempo, porque fue lleno de este poder. En Lucas capítulo 4 versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Ese es dunamis. Jesús empezó a predicar cuando fue lleno del poder dunamis. Dijo: ahora sí es tiempo de manifestarme. Les dije que esa palabra dunamis, si recuerda, es energía cinética. Eso es lo que en griego significa esa palabra dunamis, energía cinética. Iglesia, si usted lee, no le digo que lo estudie, pero si usted lee acerca de la física, y hay una física que se llama quantum física, es nomás una profundidad de la física, es todo, donde te habla de números, es todo. Por eso es cuantofísica. En inglés se escucha más, se dice quantum physics. Y dices tú, ¿quién sabe qué altura de sabiduría es esa? No, solamente trata con los números de la física, eso es todo. Pero si usted estudia la física estudia el poder de la luz, eso es todo. Y estudia la cantidad de moléculas que necesita un átomo para poder producir la energía que necesita. Eso es física, eso es lo único que es física. Usted se va a dar cuenta que todo en este mundo tiene energía. Todo tiene energía. Cuando algo viene sobre esa energía, entonces tiene energía potencial. Significa que tiene el poder o la fuerza de llevar a hacer algo. Tiene la posibilidad de hacer algo en el futuro. Eso es energía potencial. Eso es todo.
Pero cuando eso termina siendo el potencial que hay dentro de esa cosa, ya no es energía potencial, es energía cinética. Todos como seres humanos tenemos energía, todos. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, tienes energía potencial. Tienes el potencial de vivir como Cristo vivió. Tienes el potencial de extender los confines y las fronteras del reino de Dios aquí en la tierra. Tienes el potencial de sanar a los enfermos. Tienes el potencial de libertar a los cautivos. Tienes el potencial de predicar las buenas nuevas. Tienes el potencial de amar en todo tiempo. Tienes el potencial. Pero ahora lo tenemos que convertir en energía cinética. Que eso es lo que transforma lo potencial en una realidad. Eso es dunamis. Eso es lo que te lleva de potencial a posibilidad. Dunamis. Entonces Jesús sopló sobre ellos en Juan 20:22. Les dijo: reciban al Espíritu Santo. Se vino la energía potencial sobre ellos. Pero ¿cómo fue que ellos transformaron esa energía potencial en energía cinética? Eso es Hechos capítulo 2. ¿Me está siguiendo? Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué sucedió? Estruendo. ¿Qué es un estruendo? Temblor, ruido. Se escuchó un estruendo. Hubo una noche que a lo mejor nadie durmió por los truenos. Como a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, empezaron unos truenos. Y luego pareciera como que si alguien agarró la manguera y me estaba haciendo así en las ventanas, del fuerte que estaba el viento, y golpeaba mis ventanas. Y me despertaba, escuchaba y me volvía a dormir. Y luego me volvía a despertar, pero me volvía a dormir. Gracias a Dios. Sí, porque uno trabaja. Entonces, el Espíritu Santo le hizo saber a todo mundo que llegó. Amén. El Espíritu Santo se hace notorio cuando llega. Le avisa a todo mundo: estoy aquí. Pero a nadie le avisa cuando se va. Eso es lo difícil de tu relación con el Espíritu Santo, porque crees que allí está, pero ya se fue desde hace mucho tiempo y ni cuenta te diste. Eso fue lo que le pasó a ¿quién? A Sansón. Vino el estruendo, vino el ruido, vino el viento. ¿Y qué sucedió? Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto fue cuando recibieron el poder dunamis, cuando pudieron transformar todo el potencial que tenían dentro de ellos. Pero el Espíritu fue el que les dio el poder para transformarlo por medio de lo que le llamamos lenguas. Fue el transformador de energía. ¿Ok? Ok. Por eso estoy enseñando en esta mañana. Y si usted quiere aprender, va a aprender. Si quiere seguir estancado en ignorancia, en tinieblas, entonces tal vez no soy el predicador correcto para usted, porque no vengo a gritar, vengo
a mostrarte y a enseñarte, porque la doctrina se ha perdido. Usted va a una iglesia, escucha el mensaje, no hay ninguna enseñanza, hay solamente emociones. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero después de tu gloria a Dios y aleluya y tus emociones, cuando te vas a la casa, ¿qué te enseñaron? ¿Qué aprendiste? Porque los problemas allá afuera son verdaderos. Háblale a tu problema. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Fuego! Quiero ver cómo responde tu problema ante tu aleluya y gloria a Dios. ¡Y fuego! Y machácale la cabeza al diablo. Quiero ver cómo se rinde ese problema. Diga conmigo: luz, luz, conocimiento. Así es como se rinden los problemas, cuando tienes conocimiento. Amén. Si a mi hermano lo deja tirado la camioneta, vas a ver cómo componerla, porque tiene el conocimiento. Y si a mí me deja tirado mi camioneta, puedo durar ahí días sin poderla componer, porque no tengo el conocimiento de cómo componer eso. Entonces necesitamos conocimiento. Por eso si ha venido a aprender, va a aprender. No vengo a emocionarte, ni a que brinques, ni a que saltes. No, quiero que te lleves algo, para que el día que llegue el diablo le digas: ¡hey! Te vas. Te vas, así, y con una sonrisa, te vas. Porque yo sé que no puedes conmigo ni con mi familia. Te vas. Pero el cristiano emocionante: ¡ay, pastor! Me está siguiendo. Entonces Jesús, para regresarnos y entender, Jesús desciende para hablarles ¿de qué? Del reino. Y luego les dice: van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ok, estamos ahí, ¿verdad? Y después, cuando llega el Espíritu Santo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Ah? Sí, pero ¿qué sucedió cuando vino ese poder? ¿Qué sucedió? ¿Ah? Empezaron a hablar en lenguas, para ir conociendo cómo Dios establece su reino. Hablamos del reino. Necesitas al Espíritu Santo, necesitas poder, y ahora necesitas lenguas. Pero todo va con el reino. Jamás se le olvide eso. No son 4 diferentes cosas, todo es lo mismo. Entonces, para conocer cómo se establece el reino, ¿quiere aprender? Analicemos cómo fue que la Gran Bretaña pudo conquistar América del Norte y estableció 13 colonias, que ahora se conoce como los Estados Unidos. ¿Qué hace un reino para conquistar? Esa es la pregunta. ¿Qué hizo la Gran Bretaña para venir y conquistar una tierra que no le pertenecía? ¿Qué hizo? Número 1, envía un gobernador para que gobierne y represente ese reino. Y ese gobernador le va a dar cuentas al gobierno de la Gran Bretaña de esta tierra. Y ese gobernador tiene como tarea de implementar 3 cosas. Viene para implementar las leyes de ese reino, y viene para implementar la cultura de ese reino, y viene para implementar el lenguaje de ese reino. Allá se habla inglés, por eso aquí se habla English. Se va para Harlingen, 20 minutos de aquí, todo el mundo habla English. Bien mocho, pero hablan English. Sí, porque he trabajado allá y veo a la persona, así que digo: este es compa de allá en Matamoros. ¿Cómo lo podemos ayudar, señor? Say what? I'm here at the Bassett. Entonces viene a implementar 3 cosas. ¿Qué? Ley, cultura, lenguaje.
¿Para qué? Para establecer un reino. Hacen eso. Entonces Dios tiene que enviar un gobernador sobre la faz de la tierra, y ese es el Espíritu Santo, para establecer su reino. Envía su Espíritu. Ese es el gobernador, ese es el representante del reino de los cielos. Ese es el que va y viene. Ese es el que tiene el oído en el trono de Dios y viene y nos lo revela a nosotros aquí en la tierra. Ese es el gobernador, el Espíritu Santo. Y Él tiene que implementar estas tres cosas. Tiene que implementar la ley, los principios de nuestro reino. ¿Y cómo la implementa? Con la palabra de Dios. Entonces Él tiene como tarea a lo que Jesús dijo: nadie les va a tener que enseñar, porque Él les va a enseñar toda verdad. ¿Qué te va a enseñar? Ley, principios. Y ahora tiene que implementar la cultura del reino de Dios. Y para que entienda esa palabra cultura, significa estilo de vida. Y ahora los que hemos nacido del Espíritu ya no vivimos conforme la carne, sino conforme el Espíritu. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a moldearte, a dejar tu vida pecaminosa a un lado y ahora empezar a vivir y a caminar conforme el Espíritu. Él viene a implementar la cultura ¿de quién? Del reino de Dios. Pero falta la tercera. Y Él viene para enseñarte el lenguaje del reino. Todo reino tiene su lenguaje. El reino de nuestro Dios también tiene su lenguaje. Eso es lo que llamamos lenguas. ¿Es lo que llamamos qué? Lenguas. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1 al 2. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetices, porque el que habla en lenguas extrañas, porque el que habla en lenguas no habla ¿a quién? A los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces las lenguas del Espíritu es el lenguaje del reino de Dios. Las lenguas del Espíritu es el lenguaje ¿de qué? Del reino de Dios. Las lenguas del Espíritu son el lenguaje de Dios, porque el que habla en otra lengua no habla a los hombres, sino ¿a quién habla? A Dios, porque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Iglesia, usted tiene que entender que este lenguaje supera su entendimiento, su capacidad mental. Aunque te hayas recibido de las mejores universidades, aunque hayas leído todos los libros que se han escrito sobre la faz de la tierra y hayas tenido todo el conocimiento, este lenguaje jamás lo vas a entender, porque este va por encima de tu intelecto, de tu inteligencia, de tu sabiduría. Por eso dice: nadie lo entiende, solamente Dios. Es un lenguaje sobrenatural que está por encima de tu conocimiento. El lenguaje de Dios son las lenguas. Las lenguas es el lenguaje del Espíritu, porque por el Espíritu hablamos ¿qué? Misterios. Las lenguas es nuestra manera de poder comunicarnos con el reino de Dios,
de poder tener comunicación con el ámbito espiritual, las lenguas. Por eso el apóstol Pablo nos dice: aunque hablo en lenguas de hombre, también hablo en lenguas de ángeles. En otras palabras, tengo el poder por medio de las lenguas de aún comunicarme con los ángeles, y los ángeles comunicarse conmigo. Estamos hablando de lenguas. Las lenguas es el lenguaje de los que han nacido del Espíritu. En Juan capítulo 3, versículo 6, Jesús le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Naciste aquí en los Estados Unidos, hablas inglés. Naciste en México, hablas español. Naciste en Francia, hablas francés. Naciste allá en Portugal, hablas portugués. Naciste en Rusia, hablas ruso. Pero cuando naces del Espíritu, hablas las lenguas del Espíritu. Ya no es un lenguaje natural ni carnal, ahora es un lenguaje espiritual. ¿Para qué? Para comunicarte con Dios. Porque para establecer este reino tienes que tener esa línea directa con Dios, no con los hombres, sino con ¿quién? Con Dios. Se establece sus leyes, se establece su estilo de vida, pero también se establece su lenguaje. ¿Para qué? Para extender el reino. Ponte de pie, iglesia. Ese es el lenguaje del reino de Dios. La próxima vez que enseñen esto, ahora sí vamos a enseñar el poder. Eso es lo que venía a traerte, el poder de hablar en otras lenguas. Y el Señor me dijo: llévalos al principio, enséñales la razón por qué te he levantado, para que enseñes, no para que motives. Entonces eso es lo que vine a hacer. ¿Se trata de qué? Del reino, con el Espíritu Santo, con su poder y con su lenguaje. Y la próxima vez que enseñemos esto, vamos a ver los beneficios, el poder de hablar en otras lenguas. Jesús dijo: el que cree hablará en lenguas. El apóstol Pablo termina diciendo: yo quiero que todos hablen en lenguas. Pastor, ¿por qué no hablo en lenguas? Porque quieres que Dios mismo mueva tus lenguas, y Dios no hace eso. Dios no viene a moverte la boca ni la lengua. Dios no hace eso. Dice que empezaron a hablar conforme el Espíritu les daba que hablasen. Y Jesús dijo: dentro de ellos va a ¿qué? Fluir ríos de agua viva. El Espíritu Santo pone en ti su lenguaje, pero depende de ti si tú lo sacas. Lo pone en ti, y Él va a venir para causar que salgan, pero tú tienes que mover tu boca y tu lengua. Tú. Dios no la va a mover. Yo quiero saber si son verdaderas lenguas o no son verdaderas lenguas. Iglesia, cualquier persona que no crea, porque la Biblia dice que esta es señal para los incrédulos, no para los creyentes. La señal para los creyentes es que profetices. La señal para los incrédulos es que hables en otras lenguas. Es para que ellos se den cuenta: estos han sido llenos de algo totalmente diferente. Pero si no creen en eso, si creen que somos nosotros, si alguien se ha burlado de usted, nadie se ha burlado de mí, pero si alguien se ha burlado, al menos no enfrente de mí, pero si alguien se burla de usted por hablar en otras lenguas, siéntelo y dígale: vamos a hablar en otras lenguas 30 minutos. Si tú crees que yo lo estoy haciendo, entonces tú también lo puedes hacer.
Vamos a sentarnos y hablar en otras lenguas 30 minutos, una hora. Quiero ver cuánto duras. Ni 10 segundos va a poder durar, porque cree que solamente son sonidos que estamos haciendo y creen que lo pueden hacer. No, no lo puedes hacer. No puedes. ¿Hay lenguas demoníacas? Por supuesto que sí, porque Él falsifica todo. De ahí salieron brujos por los profetas. De ahí salieron adivinos por los profetas, por lo verdadero. Entonces hay lenguas satánicas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando es una lengua satánica? Te vas a dar cuenta cuando el Espíritu de Dios está en ti. Inmediatamente vas a sacar a flote. Esas no son lenguas del Espíritu, son lenguas demoníacas. Así que, demonio, sal fuera ahora en el nombre de Jesús. Pero el Espíritu Santo es el que va a poner en ti esos ríos, pero depende de ti de abrir tu boca. Tú la tienes que abrir, tú lo tienes que sacar. Eso fue lo que los apóstoles hicieron. Ellos empezaron a hablar. Ellos empezaron a hablar. Y Jesús nos dijo: el que cree hablará en otras lenguas. Y la próxima vez vamos a dividir el don de lenguas y el hablar en lenguas, que son diferentes, que tenemos que enseñar. Pero levanta tus manos. Y mi oración por ti en esta mañana es que si no has sido bautizado con el Espíritu Santo y no has tenido el poder de hablar en otras lenguas, en esta mañana, Espíritu Santo, tú conoces los corazones de tus hijos. Y yo te pido en esta mañana que empiece a brotar, a fluir esos ríos de agua viva, esa fuente que salta para vida eterna, y empiecen a hablar el lenguaje del reino, empiecen a hablar el lenguaje de Dios, empiecen a hablar el lenguaje del Espíritu. Abre tu boca, iglesia, empieza a glorificar a Dios, y cuando sientas ese río que quiere brotar y quiere saltar, empieza a hablar lo que el Espíritu pone en ti, que hables. El Espíritu Santo es el que va a poner en ti lo que debes de hablar, pero tú lo tienes que sacar. Tú tienes que dejar que ese río fluya, que ese río fluya por tus labios, que fluya por tu lengua. El Espíritu Santo aquí está, y está aquí para bautizarte. Levanta tus manos en esta mañana y deja que fluya ese río del Espíritu. Deja que fluya esa lengua, deja que fluya. Vamos, iglesia, empiece a hablar en otras lenguas, empiece a hablar en el lenguaje del Espíritu, empiece a hablar en el lenguaje del reino, empiece a hablar en el lenguaje de Dios. Allí donde tú estás, el Espíritu Santo está dispuesto. El que cree en mí, dijo Jesús, hablará en otras lenguas. Es para ti, esta bendición es para ti, este regalo es para ti. Fluye, 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 fluye. Abre tu boca en esta mañana y deja que el Espíritu fluya, deja que el Espíritu fluya. Abre tu boca, abre tu boca. Dios no la va a abrir por ti, tú la tienes que abrir. Shadalamalama sotolaba recosaka parakata shetele broska palama sokopa shakatele koparakataya. Espíritu Santo, ven y bautiza en esta mañana. Espíritu Santo, le kotali para shatarabala bragadosa kapa shakatala brosa ekapare kostali barata shadalabalabalaba recosacatele broska palabasha. Espíritu Santo, fluye. Pon el canto del Espíritu Santo. Yo me uní a ti, el que teníamos puesto. Levanta tus manos. Espíritu Santo, fluye, que fluyan esos ríos, que fluyan esos ríos, que fluyan esos ríos, que fluyan esos ríos, que fluyan esos ríos.
Espíritu Santo, si tú lo anhelas, si tú lo deseas, Él está allí para dártelo. Él está allí para dártelo. Él está allí para dártelo. Ese regalo es tuyo. Esa bendición es tuya. Solamente créele a Dios en esta mañana y abre tu boca y empieza a fluir. Deja que